Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a presentar una línea del tiempo acerca de las epidemias más grandes de la historia y acerca de los descubrimientos relacionados a la microbiología. Bueno, vamos a empezar primero con la línea del tiempo acerca de las epidemias y empezamos primero con la plaga de Justiniano, la cual empezó en 541 a 542 después de Cristo en el Imperio Bizantino. Esta epidemia causó más de 100 millones de muertes. Prácticamente fue la mitad de la población mundial en ese entonces, y se transmitía a través de las pulgas de los roedores. Después seguimos con la peste negra, la cual hizo muchos estragos en Europa en los años 1347 a 1351, y aproximadamente murieron 75 millones de personas. Tenemos a la fiebre hemorrágica viral, la cual sucedió en México en los años 1545 y 1548, provocando 15 millones de muertes, y se dice que es la peor epidemia del país. Seguimos con el tifus, el cual sucedió en 1848 a 1921. Esta epidemia sucedió en la Primera Guerra Mundial y mató a más de 20.000 personas. Se dice que en la Primera Guerra Mundial, tan solo en Yugoslavia, murieron 150.000, y en la Guerra Civil Rusa murieron aproximadamente 3 millones de personas, dejando así en 1922 25 millones a 30.000 millones de casos reportados. Seguimos con el cólera y con la gripe española. Bueno, primero el cólera. El cólera sucedió en 1899 a 1923 en Asia y Europa, y se transmitía a través del agua contaminada. Hubo muchos brotes en Japón, en Moscú, en Berlín, París y Londres. Aproximadamente murieron 1.500 personas. La gripe española sucedió en 1918, terminando en 1920, dejando a su paso 100 millones de muertes en el mundo. Afectó a toda la población, ya sea niños, ancianos o jóvenes adultos. Después seguimos con el VIH-Sida y con el síndrome respiratorio agudo severo. El VIH-Sida actualmente es una de las enfermedades más peligrosas en el mundo. De hecho, inició en 1981 y lleva aproximadamente 35 millones de muertes. El síndrome respiratorio agudo comenzó en 2002 y terminó en 2003. Se controló y se expandió aproximadamente a 37 países, dejando 1.000 muertes y casi 8.000 casos confirmados. Seguimos con la gripe porcina. Igual ocurrió en México en el año 2009 y dejó a su paso 250.000 muertes aproximadamente. Y terminamos esta línea de epidemias con el ébola, que ocurrió en el 2013 a 2016. Se dice que tuvo un origen de los murciélagos y ocurrió en África Occidental. Aproximadamente 11.300 personas murieron gracias a esta enfermedad y se transmite a través de los fluidos corporales. Bueno, ahora continuamos con los descubrimientos en la historia de la microbiología. Bueno, empezamos primero con una imagen de Louis Pasteur y una imagen de Robert Hooke, ya que son los padres de la microbiología. Bueno, empezamos en 1676 con Anton van Leeuwenhoek, donde observó por primera vez bacterias o animalculos. Seguimos en 1796 con Edward Jenner, el cual creó la vacuna contra la viruela humana. John Snow en 1849 obtuvo el primer estudio epidemiológico del cólera en Londres. En estos años ocurrieron muchos acontecimientos gracias a Robert Koch y Louis Pasteur. En 1876 Robert Koch descubre las endosporas que causan el anthrax. También Louis Pasteur descubre la pasteurización en 1863. Robert Koch en 1884 aísla e identifica en cálcula el cólera.
En 1883 se descubre el bacilo del cólera gracias a Robert Koch. En 1885 se crea la primera vacuna contra la rabia gracias a Louis Pasteur. Años antes, en 1861, Louis Pasteur también había refutado la teoría de la generación espontánea. En 1882, Robert Koch descubre el Microbacterium tuberculosis. Luego, en 1886, descubre el E. coli. En 1887, Richard Petri propuso usar las placas Petri en microbiología. Después de todo ese tiempo, Robert Koch por fin obtuvo su primer premio Nobel gracias al estudio de la tuberculosis. En 1928, Alexander Fleming aísla la penicilina del cultivo de Penicillium noctatum. Y por último, Fritz Zernike en 1933 desarrolló el microscopio de contraste de fases. En ese mismo año, Helmut Kruska inventó el microscopio electrónico. Y hasta aquí queda nuestra línea del tiempo acerca de las epidemias y los descubrimientos en la historia de la microbiología. Gracias.